La sangre, un líquido vital que corre silenciosamente por nuestras venas, pero que guarda secretos que pocos se atreven a explorar. Desde el misterio de sus tipos hasta historias de rituales antiguos, teorías perturbadoras sobre su memoria y su conexión con lo desconocido, hoy te llevaré a un viaje profundo, oscuro y fascinante. Esto es lo que la sangre oculta. Secretos que no te contaron. El origen misterioso de los tipos de sangre. En el interior de cada uno de nosotros fluye un río rojo cargado de vida, identidad y misterio, la sangre. Pero lo que pocos saben es que no toda la sangre es igual. Existen tipos, subtipos y factores que nos diferencian en lo más profundo de nuestro ser, incluso sin que lo sepamos. Los grupos sanguíneos más conocidos son A, B, AB y O. Esta clasificación fue descubierta por el científico austríaco Karl Landsteiner en 1901, quien notó que al mezclar sangre de diferentes personas podían ocurrir reacciones adversas. Algunas veces la sangre se coagulaba o era rechazada violentamente por el cuerpo. Esto marcó el inicio de la medicina transfusional moderna. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la sangre de una persona puede ser tóxica para otra? La explicación oficial es que estos tipos de sangre responden a la presencia de antígenos, moléculas específicas en la superficie de los glóbulos rojos. Pero eso no es todo. Existe una segunda clasificación igual de importante, el factor H, que puede ser positivo o negativo. Y aquí es donde comienza el verdadero enigma. Aproximadamente el 85% de la población mundial tiene H positivo. El restante 15% es H negativo. Y esta diferencia es mucho más que un simple dato médico. Cuando una madre H negativa queda embarazada de un feto H positivo, su sistema inmunológico puede atacarlo como si fuera una amenaza, como si no perteneciera a su misma especie. ¿No es extraño? ¿Por qué la naturaleza permitiría una incompatibilidad tan grave entre madre e hijo? Los genetistas explican que el RH negativo es resultado de una mutación que apareció hace entre 25, 0 y 35, 0 años, posiblemente en Europa. Las tasas más altas de RH negativo se encuentran en el País Vasco, donde hasta un 30% de la población lo posee. También es más frecuente en ciertas zonas de Irán, Marruecos y el norte de la India. Pero esta distribución irregular ha levantado todo tipo de teorías alternativas. Una de las más fascinantes, aunque polémica, es que el RH negativo no tiene un origen evolutivo natural. Según algunos investigadores no convencionales, podría tratarse de un rastro genético de un cruce entre humanos y otra forma de vida. Algunos lo asocian a los Nefilim de la Biblia, otros a razas extraterrestres como los Anunnaki. Esta teoría afirma que los seres humanos con sangre H negativa serían los descendientes directos de esos visitantes o seres avanzados. Quienes respaldan esta idea señalan ciertas características que, según ellos, son más comunes entre los H negativos. Mayor sensibilidad a la luz solar. Temperatura corporal ligeramente más baja. Percepción extrasensorial o intuición elevada. Ojos de color inusual. Alta presión arterial. Por supuesto, estas afirmaciones no están respaldadas por la ciencia oficial, pero tampoco han sido completamente desmentidas. Lo más desconcertante es que la ciencia aún no puede explicar con certeza de dónde proviene el RH negativo.
No hay registros evolutivos claros que muestren cómo o por qué surgió, si es una mutación, por qué persiste, y por qué el cuerpo lo interpreta como extraño ante un embarazo. Además, el tipo de sangre también afecta la forma en que enfermamos. Estudios han demostrado que las personas con tipo O tienen menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero mayor susceptibilidad a algunas infecciones. Los de tipo A podrían tener más riesgo de ciertos tipos de cáncer, mientras que los AB, los más raros, tienen características mixtas. ¿Y qué pasa con los llamados donantes universales? Las personas con tipo O negativo pueden donar sangre a casi cualquier otro tipo, pero solo pueden recibir de su mismo grupo. Eso los convierte, según algunos, en guardianes genéticos de algo especial. En tiempos antiguos se decía que había sangres nobles y sangres mezcladas. ¿Podría esto tener una base biológica que aún no entendemos? Y si ampliamos la mirada, la sangre no es solo un código biológico, es también un símbolo de linaje. Reinos enteros se han construido sobre la noción de sangre real, una idea que ha perdurado durante siglos. Incluso en nuestras familias hablamos de la misma sangre para referirnos a la conexión más profunda. ¿Qué secretos se ocultan en las células rojas que corren por nuestras venas? ¿Y si los tipos de sangre son mucho más que una curiosidad médica? ¿Y si son una pista genética que apunta a orígenes que todavía no comprendemos? El misterio de la sangre continúa y las respuestas aún están lejos de nuestra comprensión. Pero quizás en ese pequeño 15% de la humanidad fluya una historia que la ciencia aún no se atreve a contar. Sangre en rituales y creencias antiguas. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha visto la sangre con un respeto casi sagrado. Más allá de su función biológica, la sangre ha sido considerada símbolo de poder, sacrificio, conexión divina y también de miedo. Los antiguos no necesitaban un microscopio para saber que la sangre era especial. Lo sabían por experiencia. Cuando alguien sangraba demasiado, moría. Cuando se realizaba un sacrificio, ocurrían cosechas, lluvias o se calmaba a los dioses. Para muchas culturas, la sangre no era solo un líquido, era vida líquida, era el alma fluyendo, el alma derramada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la sangre de los animales sacrificados se ofrecía a las deidades como fuente de renovación. En algunos rituales ocultos, se creía que la sangre podía contener fragmentos de la esencia de los dioses. El faraón, figura semidivina, consumía sangre en ceremonias secretas, convencido de que absorbía vitalidad y fuerza mística. En Mesoamérica, la sangre era aún más central. Los mayas, aztecas y otras civilizaciones practicaban sacrificios humanos donde los corazones eran arrancados y ofrecidos aún latiendo. Creían que el universo necesitaba ser alimentado con sangre para seguir existiendo. Según sus códices, si el flujo de sangre se detenía, el sol también lo haría. Los aztecas incluso realizaban autosacrificios. Nobles y sacerdotes se perforaban los lóbulos de las orejas, la lengua o los genitales para ofrecer su propia sangre. Un acto de entrega, de conexión con lo divino, de alineación con el cosmos. Y no eran los únicos. En los rituales celtas, la sangre tenía una función doble, como ofrenda a la naturaleza y como herramienta de adivinación.
Los druidas, sacerdotes místicos de la antigüedad, recogían sangre en cuencos para leer los mensajes del más allá. El color, la forma del goteo, el comportamiento del líquido, todo era una señal. En África, en algunas tribus tradicionales, la sangre del ganado era usada en rituales de iniciación. Mezclada con leche, era bebida por los jóvenes para simbolizar la transición de la infancia a la adultez. En otros pueblos se hacían cortes ceremoniales para mezclar la sangre entre personas y así sellar pactos eternos, lo que hoy llamaríamos ser hermanos de sangre. Y en Sudamérica, culturas como los mochicas o los incas realizaban sacrificios durante eclipses y terremotos. Se creía que estos fenómenos eran señales del enojo de los dioses, y solo la sangre podía calmarlos. Pero el uso de la sangre no era solo un acto espiritual. Era también un instrumento de poder político y control social. Quien controlaba el ritual, controlaba el vínculo con los dioses. Quien podía derramar sangre en nombre de todos, tenía la autoridad suprema. Y quien se ofrecía voluntariamente, se convertía en leyenda. Con el paso de los siglos, muchas de estas prácticas fueron prohibidas o consideradas bárbaras. Sin embargo, la fascinación por la sangre nunca desapareció, solo cambió de forma. Durante la Edad Media europea, surgieron historias sobre alquimistas que buscaban la sangre del dragón, símbolo de poder y longevidad. Algunos intentaban crear el elixir de la vida a partir de mezclas con sangre humana. Y no olvidemos las leyendas oscuras que han pasado a la historia. Elizabeth Bathory, la condensa sangrienta, fue una noble húngara acusada de asesinar a más de 600 jóvenes y bañarse en su sangre para mantenerse joven. Aunque muchos detalles pudieron haber sido exagerados o manipulados por sus enemigos, el mito sobrevivió y dio forma a uno de los personajes más inquietantes de la cultura popular, el vampiro. La figura del vampiro es la cristalización de todos los miedos y obsesiones humanas respecto a la sangre. El deseo de la inmortalidad, el miedo a ser consumido, la fascinación por el poder de la juventud eterna. Desde Drácula hasta los vampiros modernos, todos beben sangre para vivir, y en la ficción rara vez mueren. Pero lo más inquietante es que la práctica del uso ritual de sangre no ha desaparecido. Hoy, en rincones ocultos del mundo, existen cultos esotéricos donde aún se emplea la sangre en ceremonias secretas. Se dice que beber pequeñas cantidades de sangre fresca puede transferir la energía vital de una persona a otra. En algunos rituales satánicos o herméticos se utiliza la sangre para sellar pactos, hacer invocaciones o vincular a dos almas por la eternidad. Y aunque suene macabro, no es tan diferente de lo que hacemos simbólicamente. En muchas religiones, el vino representa sangre. En el cristianismo se dice, «Esta es mi sangre, bebed de ella todos», una metáfora, o quizás un recuerdo ritualizado de prácticas ancestrales. Porque aunque hayan cambiado los símbolos y los escenarios, el significado sigue ahí. La sangre sigue siendo vida, sacrificio, conexión, poder. Y quizás, también, un portal hacia dimensiones que aún no comprendemos. Mensajes ocultos en tu propia sangre. Dicen que la sangre no miente, que allí en ese líquido rojo oscuro se esconde no solo la historia de nuestro cuerpo,
sino también los secretos de nuestro linaje, nuestras emociones y tal vez de nuestra alma. En la medicina moderna, basta una sola gota de sangre para descifrar una enorme cantidad de información. Se pueden detectar enfermedades como el VIH, hepatitis, leucemia, diabetes, problemas de tiroides o colesterol. La sangre nos habla, nos advierte, nos alerta, y sin embargo pocos se detienen a pensar en todo lo que podría estar diciendo. Con el desarrollo de tecnologías como el análisis de ADN, la sangre se ha transformado en una especie de huella genética líquida. A través de ella se puede reconstruir tu árbol genealógico, identificar tus ascendencias étnicas e incluso detectar predisposiciones genéticas a enfermedades que aún no has desarrollado. Es como si llevaras dentro de ti un archivo codificado con la historia de tus ancestros, un legado que corre por tus venas. ¿Pero eso es todo? Cada año, los laboratorios descubren nuevas sustancias dentro de la sangre, pequeñas proteínas llamadas biomarcadores que revelan tu estado físico y emocional. Por ejemplo, cuando alguien atraviesa un episodio depresivo, su sangre se ve alterada, cambia la cantidad de cortisol, las citoquinas inflamatorias aumentan y ciertos neurotransmisores disminuyen. Literalmente, tu sangre se vuelve más densa emocionalmente. Algunos investigadores han comenzado a desarrollar perfiles emocionales a través del análisis de sangre, estudiando cómo los estados mentales modifican el sistema inmunológico. El estrés crónico, por ejemplo, puede hacer que el cuerpo produzca más glóbulos blancos, como si se preparara para una guerra interna. Y si la sangre no solo reacciona, sino que guarda un registro emocional, surge entonces la idea de la memoria biológica, la posibilidad de que nuestras emociones no solo se sientan, sino que dejen huellas químicas, que el dolor, la ira, la felicidad modifiquen la sangre y que esas modificaciones persistan, se acumulen, se transmitan. Y no estamos hablando de ciencia ficción. La epigenética ha demostrado que ciertas experiencias pueden activar o desactivar genes y que esos cambios pueden heredarse. En otras palabras, lo que vivió tu abuela podría estar influyendo en tu biología ahora mismo. En este contexto, la sangre se convierte en algo más que una herramienta diagnóstica. Es una cápsula del tiempo genética. Guarda traumas, resistencias, fortalezas. Guarda información que aún no sabemos leer completamente. Y aquí entramos en terreno más inquietante. ¿Podría la sangre revelar secretos que tú mismo no conoces? Existen casos documentados en los que un simple análisis de sangre ha cambiado vidas. Personas que descubren que no son hijos biológicos de sus padres. Otros que descubren vínculos familiares ocultos. Historias de crímenes resueltos por una gota de sangre dejada en un lugar aparentemente irrelevante. Y más aún, hay empresas que analizan tu sangre para determinar cómo deberías alimentarte, cuánto deberías dormir, qué tipo de ejercicio te conviene más. Se están desarrollando pasaportes biológicos que permiten personalizar absolutamente todo basándose solo en tu sangre. Pero con todo este avance, también surgen preguntas éticas. ¿Quién tiene derecho a acceder a esa información? ¿Puede un banco, una empresa o un gobierno usar tu sangre para conocerte mejor que tú mismo? El concepto de biovigilancia no es una distopía futurista. Ya está aquí. En algunos países se debate si los datos genéticos deben ser privados o públicos.
porque la sangre, con toda su carga informativa, puede ser una bendición o una amenaza. Ahora bien, más allá de la ciencia y la tecnología, hay culturas que siempre han creído que la sangre puede revelar mucho más que lo físico. En tradiciones chamánicas, los sanadores eran capaces de leer la sangre, su color, su fluidez, su olor. Afirmaban poder detectar enfermedades del alma. Algunos incluso decían que podían ver fragmentos del pasado o energías atrapadas en el flujo sanguíneo. Y aunque estas prácticas no están reconocidas por la medicina occidental, cada vez más personas reportan que después de un cambio emocional intenso, una pérdida, una revelación, una ruptura, su salud cambia, y la sangre refleja eso casi de inmediato. ¿Coincidencia? ¿O tal vez estamos subestimando el poder del cuerpo como espejo del alma? En definitiva, tu sangre está hablando todo el tiempo. Te dice quién eres, de dónde vienes, cómo estás. Te revela aquello que tu mente a veces se niega a aceptar. Y quizás, también, guarda mensajes que aún no sabemos descifrar. Porque si cada gota de sangre contiene tu historia, ¿quién podría decir que en ella no se oculta también tu destino? ¿Tiene la sangre memoria? La idea de que la sangre pueda tener memoria suena a ciencia ficción o incluso a magia antigua. Pero, ¿y si no lo fuera del todo? ¿Y si la sangre no solo llevara oxígeno y nutrientes, sino también recuerdos, emociones y experiencias? Esta pregunta, que parece sacada de una novela de misterio, ha comenzado a despertar interés tanto en científicos como en investigadores alternativos. Porque, a medida que profundizamos en la biología humana, descubrimos que lo que creíamos imposible, tal vez solo era incomprendido. Durante décadas, los médicos han considerado la sangre como un fluido funcional. Transporta células, limpia toxinas, regula la temperatura. Pero varios casos documentados han comenzado a cuestionar esta visión simplista. Casos como el de Claire Sylvia, una mujer que recibió el corazón y los pulmones de un joven motociclista fallecido. Poco después del trasplante, Claire empezó a experimentar cambios drásticos en su comportamiento. Comenzó a desear comida chatarra que antes detestaba y tenía sueños vívidos donde un joven desconocido le hablaba. Eventualmente, descubrió que ese joven su donante amaba precisamente esos alimentos y los detalles de los sueños coincidían con su vida. No es un caso aislado. En múltiples ocasiones, personas que han recibido órganos o transfusiones sanguíneas han reportado cambios en personalidad, gustos musicales, emociones y recuerdos que no les pertenecen. Este fenómeno ha sido bautizado como memoria celular y aunque es extremadamente polémico, está atrayendo la atención de neurocientíficos, inmunólogos y genetistas. La idea central es que nuestras células, no solo las del cerebro, pueden almacenar información. Y si la sangre circula constantemente por todo el cuerpo, ¿por qué no podría también transportar huellas de nuestras experiencias? Imagina que cada emoción intensa deja una marca en tu sangre, que cada trauma, cada amor, cada miedo, altere tu composición bioquímica. Esto no es tan descabellado como parece. Estudios recientes en epigenética sugieren que los eventos emocionales pueden modificar la expresión de ciertos genes y estos cambios pueden permanecer latentes o ser heredados. Es decir, tu sangre puede estar conteniendo experiencias de tus antepasados que tú nunca viviste, pero que aún influyen en ti.
En Japón existen clínicas que han comenzado a experimentar con terapias basadas en el reajuste energético de la sangre. Según estas prácticas, cuando una persona vive un trauma no resuelto, su sangre lo retiene como una vibración disonante que puede provocar enfermedad. A través de procedimientos como el ozonizado o la filtración extracorpórea, afirman poder limpiar esa memoria celular. ¿Ciencia? ¿Pseudociencia? Aún no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la sangre guarda más de lo que vemos en el microscopio. Y si vamos más atrás en el tiempo, la idea de la sangre como portadora del alma ha estado presente en innumerables culturas. En textos sagrados, la sangre es la vida. En la Biblia, por ejemplo, se afirma, la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11. En muchas tribus africanas se creía que beber la sangre de un enemigo transfería su coraje. Y en la mitología celta, ciertos rituales permitían leer el futuro al interpretar cómo fluía la sangre de un sacrificio. Pero, ¿es posible que haya algo de verdad detrás de estas creencias milenarias? Los científicos más ortodoxos dirán que no, que todo esto son coincidencias, placebo o sugestión postoperatoria. Pero la ciencia moderna ha demostrado una y otra vez que muchas cosas que antes parecían supersticiones terminan siendo reales. Por ejemplo, las neuronas no solo existen en el cerebro, se han descubierto células neuronales en el corazón y en el sistema digestivo. Si otros órganos pueden almacenar información, ¿por qué la sangre que los conecta a todos no podría ser un canal de transmisión? Algunos investigadores han teorizado que, así como el ADN lleva información hereditaria, la sangre podría tener un sistema bioquímico de memoria temporal, un código que aún no comprendemos. Y si parte de lo que somos, pensamos y sentimos está escrito en un lenguaje aún desconocido, circulando dentro de nosotros cada segundo. Lo más fascinante y perturbador de esta hipótesis es que nos obligaría a repensar completamente el concepto de identidad. Tal vez no somos solo nosotros, tal vez somos un eco biológico de muchas vidas antes de la nuestra. Y si cada transfusión, cada trasplante, cada gota compartida, fuera también una transferencia de experiencia? ¿Y si el pasado de alguien más pudiera invadir el tuyo a través de su sangre? Es un pensamiento inquietante, pero también profundamente humano. La sangre como energía vital, ¿solo un mito? Desde tiempos remotos, la sangre ha sido considerada mucho más que un simple fluido. En prácticamente todas las culturas del mundo se le ha atribuido una fuerza única, misteriosa, casi sagrada. Pero ¿qué tan cierta es esta idea? ¿Es la sangre realmente una fuente de energía vital o solo un símbolo poderoso heredado por la tradición? Para responder a eso, tenemos que entender qué significa energía vital. En las culturas orientales, esta energía es conocida como ki en la medicina china, prana en el hinduismo o ki en las tradiciones japonesas. Es la fuerza invisible que anima todo lo que está vivo. Y curiosamente, en muchas de estas tradiciones, el flujo de esa energía está íntimamente ligado al flujo de la sangre. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se enseña que la sangre y el chi viajan juntos. Si el chi se estanca, la sangre también. Si la sangre se agita, el chi se altera. Por eso los tratamientos como la acupuntura no buscan solo aliviar músculos o liberar endorfinas,
sino restaurar el equilibrio entre la sangre y la energía interna del cuerpo. Algo similar ocurre con el Ayurveda, el sistema ancestral de salud de la India. Allí se considera que la sangre llamada Rakta es uno de los 7 dhatus o tejidos fundamentales. Y no es solo biología. Se dice que la calidad de tu sangre refleja tu estado mental, tu equilibrio emocional y hasta tu nivel espiritual. ¿Y en Occidente? Aunque la medicina moderna no utiliza términos como energía vital, los conceptos han comenzado a acercarse más de lo que se cree. Por ejemplo, hoy sabemos que una sangre bien oxigenada mejora la claridad mental, el estado de ánimo y la vitalidad general. Cuando la sangre circula con fluidez, el cuerpo se siente ligero, alerta, fuerte. Cuando hay obstrucciones, coágulos, anemia, deficiencias, nos sentimos fatigados, confusos, desconectados. ¿No es eso, en esencia, la pérdida de energía vital? Además, el cuerpo humano produce energía literalmente a través del intercambio de oxígeno y nutrientes en la sangre. Sin ese proceso, las células mueren. Es decir, la sangre no solo transporta vida, es vida en movimiento. Pero los relatos más sorprendentes no vienen solo de laboratorios, sino de experiencias humanas reales. Existen testimonios de personas que, tras recibir una transfusión, aseguran sentir un aumento casi instantáneo de fuerza, de claridad, de presencia. No es solo una recuperación fisiológica, es algo más profundo, más emocional. Y eso nos lleva a una pregunta más inquietante. ¿Es posible que la sangre cargue no solo con oxígeno y nutrientes, sino con parte de la energía emocional y espiritual de quien la donó? En rituales antiguos, la sangre era ofrecida para fortalecer la tierra, sanar a otros o incluso transferir energía vital entre personas. En algunos pueblos africanos existía la creencia de que, al beber la sangre de un guerrero valiente, se absorbía su fuerza interior. Y en varias culturas chamánicas, la sangre era utilizada como canal para llamar a los espíritus. Incluso en el cristianismo, la sangre tiene un papel energético fundamental. La Eucaristía simboliza la sangre de Cristo como fuente de renovación espiritual. No solo se recuerda su sacrificio, se cree que su energía divina se hace presente en cada gota simbólica del vino consagrado. ¿Y qué dice la ciencia sobre todo esto? Aunque muchos de estos conceptos no tienen validación científica directa, la neurobiología y la psiconeuroinmunología han demostrado que el cuerpo responde poderosamente a símbolos y rituales. Es decir, si una persona cree que está recibiendo fuerza a través de la sangre, su sistema hormonal y neurológico puede responder como si realmente lo estuviera. El placebo se convierte en poder real. Pero quizás la pregunta no sea si la sangre tiene energía vital o no, sino si nosotros somos capaces de conectar con esa energía. Porque pensemos un momento, la sangre reacciona a tus pensamientos y emociones. Cambia con tus estados mentales. Guarda tu código genético y hasta tus recuerdos epigenéticos. Es capaz de sanar a otros o enfermarte a ti mismo. Entonces, ¿por qué no podría ser también el canal principal de tu energía interior? Y si esto es cierto, ¿qué tanto nos conocemos a nosotros mismos si nunca hemos aprendido a leer o sentir nuestra propia sangre? En los últimos años, han surgido prácticas modernas que combinan ciencia y espiritualidad. Meditación con control del ritmo cardíaco, respiración consciente que modifica la oxigenación sanguínea, terapias de ayuno que
limpian la sangre para elevar la claridad mental, y todas apuntan a lo mismo. La sangre es el puente entre tu cuerpo, tu mente y tu energía. Un río interno que, cuando fluye limpio, nos permite vivir con vitalidad, enfoque y propósito. ¿Es eso un mito o una verdad que apenas estamos redescubriendo? Ahora sabes que tu sangre no es solo un fluido rojo que corre por tus venas. Es un archivo viviente, un mapa secreto de tu pasado, tu presente y tal vez de tu destino. Es ciencia, sí, pero también es símbolo. Es biología y misterio. Desde el código genético que heredaste hasta las emociones que sientes. Desde enfermedades invisibles hasta secretos familiares enterrados. Desde memorias que quizás no te pertenecen hasta energías que atraviesan generaciones. Tu sangre está hablando todo el tiempo. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás escuchando? Porque entender tu sangre es empezar a entenderte a ti mismo. Y quien comprende lo que corre por dentro, comienza a despertar. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que tu sangre guarda algo que aún no conoces? ¿Has sentido alguna vez que lo que llevas dentro de ti no es solo tuyo? Y sí, los misterios más grandes no están en el espacio, sino en tu propia biología. Déjamelo saber en los comentarios. Tu experiencia, tu historia, puede ayudar a despertar a otros. Y si este video te dejó pensando, compártelo, porque todos merecen saber lo que la sangre oculta. Suscríbete para más historias que revelan lo que nadie se atreve a contar. Lo visible es solo el principio. Lo invisible es lo que nos define.